tengo varios estudiantes, colegas, directores, me encanta verlos aquí, creo que este es un espacio demasiado necesario, en realidad, para este tipo de conversaciones y poder fomentar discusiones, también intercambios de ideas, y es un poco lo que vamos a querer hacer esta jornada. Quiero además decir con mucha alegría que esta actividad está enmarcada en el lanzamiento del nuevo magíster en en vivienda y barrios integrados de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones de la Universidad de Bello. Y estamos muy contentos por eso, porque justamente esta va a ser una plataforma para poder generar herramientas, discusiones, contenido, conocimiento y todo lo que tiene que ver con poder vincular estas escalas que en la planificación muchas veces están olvidadas, pero que son tan importantes: vivienda y barrio. Segundo, contarles que este programa va a estar enfocado en los profesionales y líderes en el área de la vivienda, gente que ya ha trabajado en esto y también estudiantes que quieren empezar su carrera profesional en estos temas: arquitectura, planificación, estudios de la ciudad. Y el tema de la vivienda va a ser un importante punto de inicio. De hecho, toda la primera parte del magíster tiene que ver solamente con temas de vivienda. Y queremos poder abordarla desde un enfoque contemporáneo, integral, holístico, y para eso necesitamos estos saberes integrados, y por eso también tenemos una parrilla de profesores que viene de disciplinas muy distintas. Entonces, agradezco enormemente de nuevo quienes han venido hoy día. Y antes de comenzar, vamos a darle el pase al decano de Campus Creativo de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones, Ricardo Watt, para que nos diga algunas palabras. Palabras breves, ¿no? Estimados presentes, la escasez de vivienda es un problema mayor. No se trata, como sabemos, solamente de un problema de escasez de unidades, sino de algo mucho más complejo, imbricado, yo me atrevería a decir tentacular, y por lo tanto, lamentablemente, más difícil también, más difícil de resolver. Perdón, estamos ahí. Más difícil de resolver. En suma, se trata de al menos 5 crisis que se intersectan, o sea, que se interconectan y amplifican mutuamente hasta crear una red dolorosa y perniciosa que afecta gravemente la calidad de vida de nuestros compatriotas. Por un lado, hay una crisis de la vivienda propiamente tal, que se traduce en un delta creciente entre nuestra capacidad de producir vivienda con los estándares adecuados, naturalmente, y la cantidad de familias que la necesitan en forma urgente. Entonces, evidentemente, nuestra crisis de vivienda es una crisis de escasez de unidades. Pero en segundo lugar, hay una crisis de campamentos, que se parece a la anterior, ya que es una solución irregular y supuestamente provisoria a este déficit, pero en realidad tiene sus propias reglas, matrices y complejidades. Piezas de la ciudad y la sociedad donde no impera el Estado de Derecho, donde suele reinar el crimen organizado, donde las fuerzas de orden no entran, donde se produce a partir de esto una cascada de consecuencias negativas previsibles. En tercer lugar, hay una crisis de la construcción, con las empresas que quiebran, las que no tienen proyectos para este año, la pérdida de empleo, la permisología, la falta de certeza jurídica en los permisos. Es evidente que sin una industria de la construcción robusta, cualquier posibilidad de resolver el déficit de vivienda se aleja. En cuarto lugar, una crisis de la violencia, que expone a todos, pero muy especialmente a los que no tienen un hogar formal, a un entorno dañino, estresante, degradante, que afectará casi sin duda a los jóvenes que han experimentado este tipo de vida por el resto de sus vidas. Y en quinto lugar, la crisis de la migración irregular, que expone a esas personas que llegan huyendo de condiciones deplorables en sus propios países a condiciones también terribles en el nuestro, sumadas a xenofobia y racismo. 5 crisis interactuando, amplificándose mutuamente, haciendo que los caminos de solución sean menos, más complejos, con más condiciones. ¿Le parece a nuestro público presente que 5 son demasiadas crisis juntas? Bueno, en realidad podrían ser bastante más, porque no costaría nada agregarle a esto la crisis de credibilidad en las instituciones que de hecho tienen en sus manos los caminos de solución, la crisis de corrupción de la que nos vamos enterando por goteo, últimamente no tan gota a gota, la verdad es que es más por chorro, la crisis de financiamiento bancario, etcétera, etcétera. Hay bastantes más crisis incluso. Todo esto, estimado público presente, para decir que la conversación que nuestros invitados tienen hoy por delante no es sencilla, no tiene soluciones mágicas,
Y es por eso que hemos convocado a un grupo de personas así de expertas, talentosas, con conocimientos pertinentes, actualizados, críticos, informados. No está fácil este tema, pero al menos podemos decir que desde la academia, y ese es el rol que nosotros percibimos tener, desde la academia, desde la UNAP, desde Campus Creativo y desde el futuro Magíster que acaba de comentar Beatriz, nos hemos tomado muy en serio este rol, nos hemos tomado muy en serio el deber que tenemos de aportar al debate y de traer a colación, de exponernos y exponer en general a la sociedad a una conversación del buen nivel con los invitados de los que les acabo de hablar. Así entendemos, como les digo, el deber y la responsabilidad de la academia, o que la academia tiene en los grandes debates nacionales. Muchas gracias a nuestros invitados por la amabilidad de estar acá. Sabemos que no es fácil. Muchas gracias a nuestro público y los dejo con el conversatorio. Muchas gracias, Ricardo. Yo primero les voy a dar la bienvenida y los voy a presentar, porque hoy día estábamos en clases y yo les decía a mis estudiantes que teníamos personas que han trabajado durante años, 10, 15 años de experiencia en resolver cada uno desde sus posicionalidades estos temas de vivienda. Así que voy a partir presentándolos. Está a mi derecha Sebastián Bowen, director de Déficit Cero, sociólogo de la Universidad Católica y máster en Políticas de Desarrollo de Duke University. Con más de 8 años de trayectoria en el desarrollo de organizaciones y programas sociales, tiene experiencia en habilidad y dirección, gestión de equipos, construcción de alianzas de cooperación, trabajo directo con comunidades y vocería frente a medios de comunicación y audiencia. Por otro lado tenemos a Pía Mora, directora ejecutiva de Fundación Alcanzable, socióloga también de la Universidad Católica, directora ejecutiva de Fundación Alcanzable dedicada a promover el acceso a la vivienda a través del arriendo protegido. Trabajó anteriormente como coordinadora de investigación del Centro de Políticas Públicas de la Católica, donde lideró la realización de estudios de carácter aplicado en temas de vivienda y ciudad con foco en la integración social. También tenemos por acá a Nicolás León, quien es gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de Construcción, quien desde septiembre del 2022 a la fecha ha estado liderando ese equipo. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en políticas públicas de la Sciences Po en Francia, máster en administración pública en Colombia y presidente del directorio del Centro de Estudios Ideas País. Y Slaven Razmilik, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores... Oye, que dije mal tu nombre. Director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Es economista de la Universidad Católica y máster en desarrollo urbano del MIT. Experiencia en investigación académica y aplicada en economía urbana, mercado inmobiliario, regulación y descentralización. Es responsable del desarrollo e implementación de propuestas en ámbitos de evaluación y gestión presupuestaria en particular y modernización del Estado en general. Con etapas en el sector privado, público y en la academia, se desempeñó en la Cámara Chilena de la Construcción, el Centro de Estudios, la Universidad Católica y Adolfo Ibáñez, y en los Ministerios de Hacienda, Vivienda y Urbanismo en distintas administraciones. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Muchas gracias a todos por estar hoy día acá. Oye, y yo les había anunciado que tenía preguntas que no necesariamente tienen que contestar todos, pero pueden ir metiendo la cuchara. Yo creo que la idea es que sea una conversación dinámica. Y voy a partir con un poco entendiendo cuál es el diagnóstico, cuál es el contexto, antes de entrar en estas preguntas que son más de visión futura. Entonces me gustaría preguntarles cuáles creen ustedes que son los principales retos que ha tenido la provisión de vivienda, en particular la vivienda que está enfocada en grupos más vulnerables en los últimos 30 años. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales retos que ha tenido esta provisión de vivienda? ¿Quién quiere partir? Todos tienen un micrófono. Bueno, me llegó el micrófono. No, primero partir por agradecer por la invitación. Encantados de poder acompañarlos hoy día y poder estar aquí conversando este tema que, tal como señalaba el decano, es de gran interés, digamos, ¿no? Y que la verdad es que no es de fácil solución y por lo tanto todo este tipo de conversaciones son especialmente importantes, digamos. La pregunta es compleja, digamos, o sea, ¿cuál es la evolución o sea, cuál es el principal desafío?
Aquí yo también voy a hacer una simplificación, probablemente van a poder complementar, digamos, pero a mi juicio el principal desafío que está teniendo la política de vivienda actualmente es el mismo desafío que está teniendo el mercado de la vivienda en Chile, digamos, ¿no? Que es que básicamente se han encarecido las viviendas en Chile con mucha fuerza en el último tiempo y hay un desacople muy importante entre lo que las familias perciben como ingreso y el precio de estas viviendas, digamos, ¿no? Y eso ha hecho que sea cada vez más inalcanzable. Para el Estado es exactamente el mismo problema. Uno ve la cantidad de unidades que entregaba el Estado con presupuestos incluso bastante más bajos de los que entrega actualmente. Pensemos en el 2010, 2011, 2012, llegaban más o menos a 80.000, 90.000 unidades, incluso algunos años pasando las 90.000 unidades entregadas de subsidios pagados, es decir, y hoy día con presupuestos que están en la última década, no sé, 20, 30% más arriba de lo que teníamos en esa época, están, sí, de hecho, bastante más, digo, pasando de 1.500, porque de hecho este año específicamente estamos teniendo el presupuesto más expansivo de la historia del ministerio y están llegando a entregar casi la mitad, digamos, o sea, con casi el doble de presupuesto, la mitad de unidades, digamos, un poco más de la mitad, estamos del orden de las 50.000 unidades, 40.000 unidades, dependiendo del año que uno vea, digamos. Entonces, con una demanda creciente y entregando menos unidades, la probabilidad de ir cerrando la brecha de ese déficit es más baja, ¿no? Entonces, acá, y quizás es la primera provocación que quiero dejar en esta mesa, es que si es que seguimos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo, si seguimos con la inercia del trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, esto es imposible de lograr, digamos, de abordar. Entonces, si es que no hay un golpe de timón importante, la probabilidad de que esto se resuelva es muy baja, digamos, así como una primera provocación. Somos muy respetuosos. A ver, lo mismo que Nico, tratando de sobresimplificar probablemente los temas. Una pregunta, la gran mayoría de los que están acá, sus perfiles son como más hacia el urbanismo, arquitectura, ¿eso? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Esto está enfocado en profesionales que están interesados, Ya. porque a todo esto está siendo grabado y lo vamos a Perfecto. también compartir. Entonces hay que cuidarse. Hay que cuidarse, Hay que cuidarse, ya. hay que ser muy cautos, Está pero bien. también es una oportunidad para que... Ah, claro. No, pero también es una oportunidad para que podamos justamente volver a conversar. Ya. Bueno, lo que hablemos de aquí no sale, chiquillos, no se preocupen. No, yo quería como, entendiendo que el tiempo es acotado, ¿cierto? Y uno podría hacer tal vez una tesis de por qué estamos donde estamos, entendiendo que hay un problema bien claro en que hay un aumento de la demanda finalmente por vivienda y por tanto también por suelo, ¿cierto? Donde se instalan esas viviendas y una oferta que no hizo match, no está haciendo match con esa demanda. Eso ha generado un crecimiento del precio justamente de la vivienda altísimo, a tasa muy por sobre lo que ha subido, por ejemplo, el salario justamente en Chile. Lo que ha llevado finalmente a que la población que antes tal vez podía acceder a través de la política pública, que era por ejemplo el subsidio a la demanda, hoy día esa población no está pudiendo acceder y por lo tanto se empieza a crear una suerte de espacio de exclusión mucho más grande, de exclusión habitacional, el cual también se empieza a resolver a través de mecanismos medio informales, entre ellos los campamentos, para qué hablar, o los asentamientos informales, para qué hablar de los conventillos, ¿cierto? El arriendo informal que ha crecido también con mucha fuerza, bueno, y otras formas que empiezan también a ser como tierra, digamos, fértil también para mecanismos que empiezan a ser más, a veces mafias que entran en ciertos lugares y que ya no es únicamente el asentamiento informal, el espacio donde la población vulnerable llega porque no le queda otra escapatoria, sino que muchas veces empieza a ser un espacio donde hay gente que se empieza a aprovechar de aquello, empieza por lo tanto a vender esos predios por Facebook, por Yapo, por otros mecanismos, aprovechándose también de esa misma gente. Lo mismo pasa con los conventillos, etc. Entonces, ese es más o menos el fenómeno. Por lo tanto, tenemos una sobredemanda, ¿ya? Nosotros hablamos de la demanda social por vivienda, con muchas distinciones al interior, pero hoy día uno podría hablar más o menos un tercio de los hogares en Chile, y con distintos niveles de prioridad. Probablemente los más críticos van más o menos en torno al 1.000.000 de hogares, y con una producción de vivienda
que tenemos con suerte, ¿cierto?, en 4 años de 160.000 y por lo tanto, bien lo que decía Nicolás, estas brechas es difícil que se vayan acortando. Y eso en escenarios más o menos optimistas, ¿cierto?, que se logre aquello, que eventualmente la migración tenga una baja muy preponderante como lo proyecta el INE, y probablemente no sea así, entre otros elementos. Ahora, en este escenario, ¿cierto?, ¿cuáles son los retos? Y yo creo que es interesante, así, tratar de resolver en 5 minutos, que yo creo que los retos que están detrás de la vivienda, los barrios y la ciudad, me parece que son de alguna manera los retos que tiene el país. ¿Ya? Y quiero explicar por qué. En primer lugar, porque el primer reto más relevante es que la demanda cambió, que es una forma de decir Chile cambió. ¿Ya? Y eso no solamente se ve en el plano de la vivienda y la ciudad. Probablemente cuando uno empieza a ver las dimensiones de política pública, va a ver que la demanda en las distintas dimensiones de política pública es muy distinta a la que hoy día existe. Sus preferencias, condiciones, realidades, expectativas de la que existía hace 20 años atrás. Es el primer, y por lo tanto eso refleja un primer reto, que es conocer esa demanda. Y yo creo que hoy día el Estado está ciego ante esa demanda. Está funcionando con instrumentos que responden a la demanda que existía hace 20 años. Ese es el primer elemento. El primer gran desafío, creo yo, es eso que se ve en vivienda, pero se ve a nivel nacional en todas las otras dimensiones. De hecho, lo que me preocupa es que el mercado está teniendo instrumentos más ágiles y más rápidos para entender esa demanda. ¿Ya? El segundo gran desafío es que dejamos de hablar de futuro. Y eso en materia de vivienda y de ciudad es que dejamos de planificar. Dejamos de pensar la ciudad. Dejamos de pensar las obras, dejamos de pensar en los 20 años plazo, los 10 años plazo. Entonces estamos pensando a 2 años plazo. Y así no vamos a resolver la problemática, ¿verdad? Y el problema cuando uno deja de hablar de futuro es que por lo tanto deja de hablar de aquello que nos une. Y aquello que de alguna manera hay esperanza, de aquello que de alguna manera podemos construir, de alguna manera también son los puntos positivos que nos permiten el encuentro. Y eso se ve con mucha claridad en las ciudades. Los planes reguladores, el 70% está con una alta desactualización. Demora 7 o 8 años la configuración de un plan regulador para un alcalde. ¿Qué incentivo va a tener un alcalde para hacerlo? Además, con todos los inconvenientes que eso significa. Y lo que no es normativo, sino que es la inversión. ¿Cuál es la inversión de una ciudad integrada que se está pensando? ¿Cómo está pensando Chile, no sé, un Gran Concepción, un Gran Valparaíso para los próximos 15 o 20 años? Y la verdad es que no lo estamos pensando. Entonces, ese es el segundo gran desafío, es hablar y pensar el futuro. Nosotros decimos en Déficit Cero, de alguna manera echamos de menos el futuro. Y el tercer gran desafío es que si por lo tanto, en materia de vivienda, ese no hablar de futuro implica por lo tanto no ver la oferta. Si no conocemos la demanda, no tenemos oferta tampoco, porque la oferta es suelo, finalmente. Y si no podemos planificar, no sabemos entonces dónde está ese suelo. ¿Ya? Y el tercer gran desafío es cómo tú conectas esa demanda con ese futuro, o esos problemas con esas oportunidades, ¿verdad? Y por lo tanto, para conectarlas necesitas nuevos instrumentos. Y el problema en materia de vivienda es que tenemos básicamente 2 instrumentos, que es un subsidio a la demanda con vivienda sin deuda, y un subsidio para vivienda en propiedad, y un subsidio a la demanda para vivienda en propiedad con deuda. Y por lo tanto, para la clase media, digamos, y para sectores más vulnerables. Pero son discretos, digamos, son 2 tipos de herramientas en una caja en que probablemente necesita una multiplicidad de herramientas. Necesita algo mucho más continuo. Porque esta demanda, como decíamos anteriormente, es altamente diversa, por lo tanto necesita soluciones diversas. ¿Ya? Diría que esos son los 3 principales desafíos. Identificar esa demanda, identificar justamente o potenciar esa oferta, y eso implica la planificación, y generar nuevos mecanismos que sean diversos para conectar esa demanda diversa con esta oferta. Gracias, Seba. En ese sentido, creo que también es interesante ver cómo, no sé, por ejemplo, Pía, desde tu posición, desde la Fundación Alcanzable, desde esta nueva forma que se ha planteado de abordar el tema de vivienda, porque la verdad es que es bastante innovadora dentro. O sea, mirando 30 años para atrás, lo que está pasando acá, lo que están promoviendo ustedes es justamente un cambio en la perspectiva de cómo se puede acceder a la vivienda. ¿Cómo ves tú que estos 30 años han producido estos retos y cómo ves que podría de alguna manera solucionarse por esta vía? Se escucha así. Primero, gracias por la invitación.
Estoy súper de acuerdo con lo que se ha mencionado hasta acá y para no repetirme voy a tratar de agregar algunos elementos pensando en la posición que tengo hoy día, que es desde la sociedad civil y desde una fundación sin fines de lucro, que hoy día no es el mejor momento, digamos, que goza la sociedad civil. Hoy día salió una columna de Ignacio Irarrázaga, el director del Centro de Políticas Públicas de la Católica, donde yo trabajé muchos años, que me identifica plenamente. Y sumando a la crisis que mencionaba Ricardo del sector de la construcción y de la institucionalidad en general, ahí podríamos incluir la crisis de la sociedad civil. Y en ese mismo marco es bien doloroso lo que ha ocurrido y bien perjudicial para resolver esta crisis, porque justamente lo que necesitamos son nuevos actores, nuevos mecanismos, y la desconfianza que se siembra sobre el total de la sociedad civil lo que hace al final es dificultar la resolución del problema. Y haciendo una recapitulación, yo creo que es bien claro que la política habitacional ha transitado desde un enfoque cuantitativo de cantidad de soluciones y de hecho incluso hoy día tenemos problemas para resolver la cantidad, o sea, ya ni siquiera pensando en las otras variables. Después pasamos a problematizar la calidad de las viviendas, después la localización y después se fue un poco más allá en el gobierno de Michelle Bachelet al problematizar el tema de la integración social, o sea, la composición social del espacio. Pero hoy día, como dice Seba, enfrentamos nuevos problemas. O sea, además tenemos nuevos tipos de demanda y requerimos nuevos tipos de soluciones. Y la solución que venimos a plantear desde la Fundación, en ningún caso, que es el arriendo protegido o el acceso a la vivienda adecuada a través del arriendo protegido, no busca ser la solución, y yo creo que ahí hay consenso técnico en que no existe una bala de plata para resolver el problema, ni a nivel de formas de tenencia, ni tampoco de actores que provean. El Estado por sí solo no va a ser capaz de hacer esto, el sector privado por sí solo tampoco lo está resolviendo y la sociedad civil, por nuestro lado independiente, tampoco lo vamos a lograr. Entonces, yo creo que hay una posición en la que se requiere explorar nuevas soluciones, nuevas formas de tenencia que sean complementarias entre sí, no excluyentes, y ese debate de la vivienda de arriendo versus la propiedad me parece artificial y que empaña esta discusión. Es una cosa que puede ser perfectamente complementaria y por otro lado me parece perjudicial para el debate tratar de polarizar entre el Estado versus el mercado versus la sociedad civil, en circunstancias que nosotros hoy día estamos empujando modelos que son colaborativos. Y quiero contar muy brevemente algo respecto a la complementariedad de los modos de tenencia y algo respecto a los modelos colaborativos que estamos implementando, que son una realidad hoy día. Respecto a quién atendemos nosotros. Nosotros somos una fundación enfocada en apoyar a beneficiarios de subsidios de arriendo que no han podido utilizarlo. En Santiago y en otras grandes ciudades, solo el 25% de la gente que recibe subsidio de arriendo lo puede utilizar, a nivel nacional un 42%. Esto producto de distintas barreras, desinformación de la gente, prejuicios de los oferentes de vivienda y también un problema de precio. Pero no solamente de encontrar vivienda a los topes que define el subsidio, que son las 3 UF o 11 UF dependiendo de la región, sino también de la capacidad de pago de las personas, para que no paguen más del 30% de su ingreso en arriendo. Y respecto a lo que decía, o sea, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son la demanda? Nosotros tenemos hoy día un listado de 1.500 personas inscritas en nuestra lista de espera, entonces hemos podido perfilar muy bien el ARM, quiénes son, cuánto ganan, dónde viven, dónde quieren vivir, cuáles son sus expectativas, por ejemplo, a nivel social de estas familias, y podemos hacer, de acuerdo a ese entendimiento de la demanda, generar modelos de oferta pertinentes para esa demanda. Y tenemos dos tipos de beneficiarios, personas que son de subsidio regular, hogares jóvenes que tienen niños, niñas, adolescentes en el hogar, y también personas mayores. Las personas del subsidio regular, la mayoría de ellas aspira a pasar a la propiedad después del subsidio de arriendo. ¿Qué es lo interesante de esto? La gran mayoría está dispuesto a esperar más tiempo de lo que les permite hoy día el subsidio de arriendo. ¿A qué me refiero con eso? El subsidio de arriendo hoy día, en el subsidio regular, permite que las familias arrienden más o menos 3 años. ¿Por qué? Porque tiene una bolsa UF que se les agota si la usan mes a mes. Las familias que nosotros, un porcentaje relevante, más de la mitad de las familias que hoy día están en nuestra lista de espera, están dispuestas a esperar 5 años o más. O sea, ahí hay una brecha que está desaprovechando la política pública. Hay personas que hoy día se están inscribiendo a la cola de la propiedad, en circunstancias que están
o sea, que tienen subsidio de arriendo en la mano y que están disponibles a arrendar más tiempo de lo que el Estado les permite arrendar, con este apoyo público. Entonces, ahí la dicotomía entre arriendo y propiedad se va desdibujando. O sea, muchas personas que tienen hoy día subsidios de arriendo quieren pasar a la propiedad. Otras del subsidio adulto mayor, no necesariamente la propiedad es la solución más pertinente, pero ahí uno va cuestionando esta dicotomía. Y respecto a los modelos, y muy breve para ir cerrando, hoy día tenemos 3 modelos en implementación, con distintos niveles de alianzas público-privadas. El primer modelo es la intermediación de viviendas privadas. Existe este subsidio de arriendo que busca que las familias tengan mayor capacidad de pago para arrendar en el mercado privado. Y nosotros hacemos el match con proveedores de vivienda privada para que personas con subsidio puedan arrendar ahí, rebajando los requisitos de entrada que les piden habitualmente a los arrendatarios. Por ejemplo, que no les pidan acreditar 3 veces el ingreso en relación al valor de renta, sino solamente 3 veces el ingreso de acuerdo al valor de copago. Con ese pequeño movimiento, tú sacas una barrera para acceso al mercado privado. Y ahí nosotros hacemos como corredor de propiedad social, aprovechando la oferta privada existente, no hay rebaja en precio, solo rebajando requisitos de entrada. Y tenemos 200 beneficiarios, hogares beneficiarios, bajo esa modalidad. Pero también tenemos otros modelos que voy a explicar más adelante para no comerme, digamos, todo el tiempo, pero tenemos un modelo de compra de viviendas para destinarla a beneficiarios de subsidio de arriendo con fondos públicos. Hoy día estamos comprando 75 viviendas que van a ser de propiedad de la Fundación y que van a estar disponibles para arrendatarios con subsidio durante 20 años. Y hay un porcentaje, un 10%, que no cubre el Estado, sino que nosotros levantamos endeudamiento, digamos, privado. Y un tercer modelo, que es vivienda pública. Nosotros hoy día somos entidad patrocinante, además de ser fundación, y estamos construyendo, sacamos el permiso de edificación de un proyecto en terreno Serviu, en la comuna de Cerrillos, donde vamos a construir 232 viviendas destinadas al arriendo protegido, que van a tener precios de mercado, o sea, un 50% más bajos que los precios de mercado, gracias a que el Estado está haciendo un aporte público relevante en la provisión de suelo, pero también a través de la entrega de préstamos y de subsidios. Entonces, si se fijan, tenemos los 3 modelos. Modelo vivienda pública, que nosotros vamos a administrar vía comodato por 30 años, el modelo de vivienda de propiedad de entidades de la sociedad civil y el modelo de vivienda privada. Y hay espacio para todos los modelos. Hay un modelo que se enfoca más en las personas mayores, otro que permite atender mejor a hogares más jóvenes y que requiere más rebaja en precio. Y con esto cierro. Lo que quiero decir es que hay distintos modelos de oferta para distintos tipos de necesidades y hay espacio para todos los proveedores en estos modelos y en ningún caso es una solución única, sino que complementaria a la propiedad. Bueno, yo creo que justamente el desafío es ese, es como ir buscando estas adecuaciones, porque el modelo generalizado para todos no funciona, claramente, y probablemente son un poco lo que estamos viendo en términos del diagnóstico, que la solución no es la única. Y por lo tanto es súper interesante cómo van naciendo estas nuevas formas, estos nuevos modelos, estos nuevos formatos. Silvia, me gustaría ir contigo porque representas al sector inmobiliario en el fondo. Y ahí también estamos viendo muy recientemente en las noticias cómo eso no solamente se está viendo afectado por la crisis de vivienda o por también las condicionantes externas, sino que también es un actor súper relevante en esta discusión. ¿Cómo ves tú el momento en que llegamos y cuáles son los retos que ve tu sector? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Déjame hacer una breve reflexión antes, que la tenía pensada en la pregunta anterior, que me olvidé, que la había escrito incluso. Pero, no, a propósito de los 30 años, efectivamente son distintas películas de los 30 años. O sea, de hecho uno lo puede dividir claramente por décadas. O sea, tuvimos unos años 90 donde crecíamos como locos, somos muy jóvenes la mayoría, pero los jaguares, Latinoamérica, crecimiento 7, 8%, vamos creciendo, construíamos vivienda como malos de la cabeza, y bien dicho, porque no solo construíamos mucho, sino que construíamos muy mal también. Y construíamos muchos barrios segregados, grandes cantidades, en entornos desprotegidos, pero bajábamos el déficit, bajábamos el allegamiento, disminuíamos los campamentos y teníamos bien resuelto el tema de la cantidad. Y en algún momento nos dimos cuenta que eso no correspondía, se hace el quiebre y nos damos cuenta que estábamos construyendo mal y empezamos a
construir mejor. Y empezamos a intentar mejorar la localización, empezamos a construir departamentos y casas más grandes, y veníamos por un periodo donde todos yo creo que estábamos como medios avergonzados de lo que habíamos hecho en términos de volumen, pero muy esperanzados en que como habíamos resuelto buena parte del problema, ahora nos íbamos a enfocar en dar mejores soluciones, y estaba bien si reducíamos el número de viviendas que se entregaban año a año, porque estábamos entregando mejores viviendas y no estábamos cometiendo los mismos errores del pasado. Y eso estábamos en mediados de los 2000, y más o menos como conformes con esa línea. Como aprendimos, ahora sí que vamos camino al desarrollo, ¿verdad? Y en el intertanto empezamos a reducir el número, empezamos a mejorar el estándar, y no nos dimos cuenta que había cómo se estaban acumulando déficits nuevos que nosotros jurábamos que solamente bajaban todos los años. Esto tiene harto que ver, sobre todo en el periodo del 2010 en adelante, y está muy influenciado por el shock migratorio, ciertamente. O sea, no solamente por las familias que llegan, o sea, por las familias que llegan, si bien nuestras familias son familias más pequeñas y tienen menos hijos y tenemos una menor tasa de natalidad, tenemos harta migración, tenemos muchos más adultos mayores que se mantienen, que viven solos en sus casas por más tiempo, y se empieza a acumular demanda, por callado. Y nosotros todos muy tranquilos de que estábamos construyendo mejor, ¿verdad? Evitando los errores del pasado. Y se empieza a acumular, empiezan a subir los precios. O sea, la tasa de crecimiento de los precios entre el 2000 y el 2006 era el 3,5% anual. Del 2010 hasta justo antes del estallido, 6,5% anual, todos los años. Y se duplican los precios de la vivienda. Tenemos un shock de demanda por debajo, los precios suben, y queda un porcentaje de familias cada vez más grande, decenas de miles, centenares de miles, sin acceso. Y no nos veníamos dando cuenta, empiezan a aparecer algunos de los reportes del techo primero, del mismo después, catastro de campamentos, y ¿qué pasó acá? Los campamentos subieron. 2 años después los campamentos subieron de nuevo. Llegamos justo en pre-pandemia y los campamentos estaban decenas de miles, y habíamos vuelto al nivel de los 90, ya post-pandemia estamos peor que mediados de los 90. Y hoy día estamos en una situación donde estamos en términos de carencias, peor de lo que estábamos a principios de los 90, pero además con menos, entre comillas, con menos herramientas, porque tenemos mucho presupuesto, pero tenemos un estándar que es muchísimo más alto, enhorabuena, pero no podemos financiar desde lo público solamente, duplicar el programa habitacional con los actuales estándares, porque simplemente el gobierno no tiene el presupuesto para eso. Hay una de las preguntas que no sé si va a hacer después, de cómo posicionar la vivienda como un tema prioritario para que de verdad se prioricen los recursos ahí. Y digo que es difícil porque vivienda compite con educación, compite con pensiones, compite con salud, y en la sala más allá hay un seminario en el diplomado magíster de políticas de salud que están también peleando por recursos, donde estamos compitiendo con ellos, y es difícil definir cuál es cuál. Entonces, nos exige ser... Sí, yo fui la dirección de presupuesto, los años de ahí. Y es difícil, entonces, y es súper necesario pensar cosas distintas. Esta cuestión no se resuelve con plata, no solamente con plata. Ojalá tuviéramos más, por cierto, pero no viene la respuesta solo de ahí. Hay que pensar nuevas soluciones, las cosas que está siendo alcanzable en términos de fomento del subsidio del arriendo, ya sea a la oferta, a la demanda, distintas vías. Tenemos mucho que hacer en ámbitos de colaboración pública-privada, por cierto, y podemos entrar después como en herramientas específicas. Ahora, desde el mundo más privado, a mí me toca hoy día estar, ya no en la academia, no en el ministerio, sino que en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Son empresas que en su mayoría trabajan en el segmento sin subsidio. Entonces nosotros no interactuamos mucho con el ministerio en términos de, ustedes no saben, del decreto supremo, el 19, el 49, entidades patrocinantes, toda esto, la jerga del mundillo. Pero estamos en el mismo mercado y competimos por el mismo suelo. Si bien son afectos de la oferta, de qué es lo que está en la calle, son mercados completamente diferentes. Y pasa que uno llega al sinsentido de que hoy día tú tienes un sobrestock de viviendas sin subsidio y tienes un déficit gigantesco de viviendas sociales, simultáneamente. Entonces es raro porque uno habla de déficit y habla de sobrestock al mismo tiempo. ¿Cómo puede estar pasando algo así? Y pasa porque son mercados completamente diferentes. Están pensados, funcionan con lógicas distintas, para clientes distintos, para familias distintas. No conversan. Sin embargo, donde están completamente unidos es que ambos demandan suelo y compiten por el suelo.
Y ahí tenemos un problema, porque en el cómo regulamos ese suelo, cómo generamos oferta, cómo vemos la capacidad de la planificación de generar vivienda disponible, o sea, un stock mayor para todos los segmentos de precios, ahí tenemos mucha pega que hacer en términos de cómo facilitar ese acceso. Porque, insisto, cuando competimos por suelo, probablemente, lo que termina pasando es que en general son los segmentos mejor, los que se llaman los mejor pagadores, por metro cuadrado, los que terminan quedándose con ese suelo y desarrollando ese suelo. Y el que paga la cuenta, en el fondo, es el ministerio, perdón, las familias que esperan un subsidio del ministerio, porque no tienen la capacidad de acceder a la escasa oferta disponible que quieren. Entonces, vamos a entrar después de a poco, no quiero, en términos de qué cosas se pueden hacer, pero por cierto que hay muchos espacios de colaboración y insisto, hay un llamado a pensar en cosas distintas. Ya hace un ramo, hago un ramo todavía, que cuando lo partimos por ahí por el 2014, con Kenzo Asahi en la Escuela de Gobierno de la Católica, que se llama un ramo sobre segregación, miren el foco, se llamaba segregación y desigualdad en la ciudad. No nos preocupaba nada el déficit. No nos preocupaba nada las carencias. ¿Por qué? Porque eso era un problema que está terminando. Los campamentos no, eso se está acabando. Estamos bien. Vamos a preocuparnos de la integración social en el territorio, de la integridad de las políticas, problemas como muy de la OCDE, ¿verdad? O más avanzados. Y de repente nos dimos cuenta que seguíamos estando perfectamente en Sudamérica y éramos un país del montón en Sudamérica en términos de vivienda. Y como que algo pasó entre medio. Y resulta que no estamos haciendo cosas muy distintas a las que hacíamos antes. Simplemente estamos tratando de ponerle un poco más de plata. Y eso no es suficiente. Hay que meterle cabeza, hay que meterle otros tipos de instrumentos, hay que meterle mucho más colaboración, mucho más confianza, y eso hay que trabajar. Sí, justamente yo creo que, mira, acá les voy a hacer una pregunta que está muy relacionada con eso, con entender cuáles han sido como esta manera de hacer las cosas y cómo nos aproximamos un poco a nuevas formas de hacerlo. Y no quiero caer como en ser negativa respecto al momento actual, a pesar de que sabemos que estamos en la crisis de la vivienda, pero sí me gustaría saber qué creen ustedes respecto a la estrategia que ha tomado el gobierno actual, sabiendo todo este escenario, entendiendo cuál es la crisis con la que llega el gobierno. ¿Qué es lo que le ha faltado? Y lo digo desde el feedback constructivo, en el fondo. ¿Qué es lo que falta para seguir abordando este problema desde lo público, en el fondo? ¿Sí, Patricio? Sí. A ver, la estrategia del gobierno actual se basa fundamentalmente en el plan de emergencia habitacional. ¿Ya? Y yo creo que tal vez todos alguna vez tal vez lo han escuchado, que propone en el fondo la construcción de 260.000 viviendas. Entonces, yo haría una distinción en esa estrategia. En primer lugar, estoy tratando de simplificar la respuesta porque me nacen muchas ideas en la cabeza. Primero el espíritu, ¿ya? Que yo creo que es bueno rescatar así el espíritu que está detrás de eso. Lo que se logró para crear el plan de emergencia habitacional yo lo encuentro bien inédito. ¿Ya? O sea, en primer lugar fue un acuerdo parlamentario. ¿Ya? O sea, esto nace, ¿cierto?, de una ley, que es la Ley de Integración Social y Urbana, que es ley que se lanza el año 2018, previo al estallido habitacional, en el tiempo en que Slaven hacía el curso de segregación urbana, digamos, y desigualdad en la ciudad. Y que efectivamente todos hablábamos de eso. Yo recuerdo estaba en Techo, como director ejecutivo, invitamos al ministro de Vivienda de la época, que era Monkever, y lo invitamos a firmar, hicimos ¿te acuerdas de una comisión que también está Slaven, creo que está, y tú también, Pía, de justamente cómo generar integración en la ciudad y firmar como barrios integrados? Ese era el discurso que penetraba en materia habitacional, digamos. Viene el estallido y fue como un remesón. En realidad acá hay un tema social muy candente, ¿ya? Que claro, se podía ver en datos, se podía ver en territorio, etcétera, pero no penetraba la política pública. Y lo que viene en el fondo después es que esa misma ley se empieza a poner en el fondo elementos dentro de los cuales el mismo ministro Monte, en ese tiempo como parlamentario histórico en materia de vivienda, y además como presidente de la Comisión de Vivienda del Senado en ese momento, introduce un acápite en toda esa ley, que es la creación de un plan de emergencia habitacional, en el cual el Congreso mandata, ¿ya?, al gobierno a que tiene que crear un plan de emergencia habitacional en los primeros 6 meses.
¿ya? Y luego ejecutar lo que tiene que estar respondiendo. Entonces, creo que el origen y posteriormente el espíritu que tiene el plan de emergencia habitacional, yo lo encuentro bien inédito y un tremendo paso. Fundamentalmente por lo siguiente, porque hace una traducción de una urgencia social que se está viviendo en una urgencia institucional. ¿Ya? Y eso creo que fue un paso gigantesco. Luego vienen temas de diseño y de ejecución, ¿ya? Y donde uno puede encontrar en el fondo elementos, el primer elemento de diseño potente es la diversificación. De alguna manera el plan de emergencia habitacional se sustenta en el diagnóstico que hemos hablado acá. Hay que diversificar los instrumentos, ¿ya? Y si bien venían elementos de diversificación previo, como temáticas de arriendo, como temáticas de microdensificación, entre otras cosas, lo que busca el plan de emergencia habitacional es darle aún más fuerza a eso, ¿ya? En materia de tenencia, en materia de financiamiento y en materia constructiva, ¿ya? Ese era el diseño. Desde el punto de vista del diseño, lo que a mi juicio nunca me ha gustado mucho es la meta, ¿ya? Porque es de alguna manera como que uno dijera voy a hacer un plan de emergencia para los damnificados de un terremoto, pero voy a considerar solamente el 25% de los damnificados. Entonces acota la emergencia en 260.000, ¿ya? En un periodo, y si bien se puede entender como una primera fase, no se ha entendido así. Y eso yo creo que hay algo que revisar ahí, digamos, cuando la emergencia es más allá de esos 260.000. Y después, lo que pasa es que, bueno, y ahí viene otro tema en el fondo, que cuando tú dices voy a entregarle vivienda en propiedad a 260.000 familias, no estás asumiendo o absorbiendo esta diversidad de la demanda. Entonces son familias con distintos niveles de condiciones socioeconómicas, familias que requieren distintos niveles también de solución, algunos de arriendo, ¿cierto? Otros también en distintas regiones, donde el suelo también tiene un valor que es distinto, porque las ciudades también son distintas. Entonces, en ese sentido, creo que un primer elemento como de graficar en una cifra lo que se logra al interior de un gobierno y que esa cifra es las viviendas construidas, no sé si es la mejor métrica. De hecho, si uno tuviera que escoger una métrica, tal vez es las viviendas, las soluciones habitacionales que logramos dar como país anualmente. Más que en un periodo de 4 años. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es una política de Estado, ¿cierto? Bueno, eso. Exactamente. Y donde yo veo que hay así probablemente la principal brecha y para dónde mejorar, y yo creo que se puede hacer sobre la base, ¿cierto? Del plan de emergencia habitacional, ¿ya? Es tocar estos 3 retos que trataba de plantear al comienzo. Es decir, la forma en que la demanda está organizada. Y esto es súper importante entenderlo. O sea, en general se suele entender de que hay una fila. ¿Ya? No hay una fila, no existe una fila. ¿Ya? En algún momento lo hubo. En algún momento estaba el planteamiento de que se le decía a la gente, usted se organiza en un comité, busca un suelo y postule. Y va a tener un subsidio que le va a alcanzar para comprar ese suelo y construir una vivienda. ¿Ya? Y eso en los años 2005, 2010 funcionaba. Lo que empezó a pasar después es que se le decía a la gente, organícese, pero no encuentra suelo. Entonces no me da, no puedo postular. Entonces empieza a aumentar el precio, justamente el subsidio a la demanda para el suelo, ¿ya? Pero eso no llegaba a empalmar con lo mucho que estaba creciendo el suelo, entonces empieza a acumular ese desafío. Y por lo tanto la gente empieza a decir, ¿saben qué? Acá esto no es una fila en que me organizo, postulo y tengo un suelo y lo logro, sino que más bien mi primera pregunta es si logro conseguirme un suelo. Entonces empieza a ser como un choclón de gente postulando por un pedazo de suelo finalmente. Y en paralelo, al lado se empieza a entregar vivienda de manera individual. Y esa forma de acceder a la vivienda individual, incluso para la población más vulnerable, era una forma más rápida que la forma organizándome en un comité. Entonces, finalmente empieza a producirse ahí un problema de organización de la demanda que el plan de emergencia habitacional no está tomando, ¿ya? El segundo elemento es la planificación. Hay un tremendo aporte del plan de emergencia habitacional que es la unidad de gestión de suelo, ¿ya? Pero el Estado tiene una herramienta que es mucho más potente en el mediano plazo para lograr suelo, que es la planificación. Y en planificación estamos con una deuda gigantesca. Y el tercer elemento es que esta diversificación no ha dado, desde el punto de vista de la ejecución, todavía el resultado. No sé cuántas viviendas en arriendo se han logrado, pero a la fecha probablemente llevamos menos de 1.000. El desafío del plan de emergencia habitacional son 20.000. ¿Para qué hablamos de los pequeños condominios? Y son temáticas sumamente complejas, ¿ya? Sumamente complejas. Pero ahí yo quiero empalmar con algo que decía Slaven, bueno, que decía el Nico y que decía la Pía, todos lo estamos diciendo en verdad, y es que en esta temática, si nosotros queremos multiplicar el presupuesto destinado a esto por 3,
por 2,5, por lo que se necesita. Para llegar justamente a las soluciones, tú necesitas de alianzas público-privadas, ¿ya? Y en esta materia siempre va a ser una inversión para el país, digamos, en su conjunto. Bueno, eso. ¿Qué es lo que ha faltado? Es como el mic drop de Obama, ¿no? ¿Viste? Suelta el micrófono para... Dicho todo, ¿viste? A ver, yo primero quiero también partir destacando algo que decía Sebastián. Yo creo que el hecho de que tengamos un plan, de que ese plan sea más ambicioso de lo que se estaba haciendo hasta ahora en política, sobre todo en cantidad, sabiendo las restricciones que hablábamos al principio, las dificultades que siguen estando presentes en temas de suelo. Bueno, hemos hablado harto de suelo, pero hay una serie de otras dificultades que también han encarecido la vivienda que no entramos en detalle de eso, digamos, tiene que ver con otras normativas que no son solamente las de suelo. Hay en los últimos 10 años al menos 20 regulaciones distintas que han hecho que la vivienda se encarezca, que muchas de ellas son bienvenidas y en el fondo son temas que eran importantes de abordar, digamos, ¿no? Uno piensa en los IMIB, uno piensa en normativas técnicas de aislación, uno piensa en temas tributarios, por ejemplo, como el IVA, que tuvo un efecto muy importante en el precio de las viviendas, que se incluye con un objetivo de recaudación y por lo tanto para tratar de financiar lo que están hablando en el seminario de salud, digamos, que decía Slaven, y varias otras, digamos, que vienen en camino, como por ejemplo el crédito especial de empresas constructoras que se está proyectando para poder pagar la PGU, digamos. ¿Qué más importante que pagar la PGU? Pero si se hace a costa del precio de la vivienda, bueno, alguien va a tener que pagar eso, digamos. ¿Y quién está pagando eso? Bueno, unidades más caras, digamos. Y eso pasa, nosotros estamos proyectando que eso va a tener un efecto al menos de un 12% en el precio de la vivienda. Y aquí no estoy solamente hablando de la vivienda privada, sino que sobre todo también en la vivienda pública. Entonces, la presión por el precio de la vivienda va a seguir estando presente y por lo tanto yo celebro que un plan de emergencia se ponga metas ambiciosas en ese sentido. 65.000 unidades al año, cuando en promedio estábamos, como comentaba, haciendo el orden de 50.000, digamos. Es ambicioso, digamos, ¿no? Y por lo tanto requiere la colaboración de muchos, digamos, ¿no? En ese sentido, también celebro la diversificación inicial, digamos, que hablaba Sebastián, digamos, la diversificación, por lo menos en el papel, de haber pensado en una serie de otras herramientas que eran necesarias de al menos, más que pilotear, darle una salida un poquito más institucional, digamos, lo que tiene que ver con arriendo protegido, lo que tiene que ver con microradicación, banco de suelo, etcétera, una serie de innovaciones que entran, digamos, y que están en este plan de emergencia, pero que a mi juicio han sido absolutamente tímidos, digamos, por focalizarse en la meta. Y en eso empalmo muy bien con lo que decía Sebastián recién, digamos, ¿no? Es importante que esto se escale y por lo tanto los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, desde Alcanzable, o cuando uno mira cómo se ha resuelto este tema en otras latitudes, hay mucho más de ese tipo de soluciones también que nosotros, por idiosincrasia, por política, no hemos sido capaces de mirar en serio, digamos, ¿no? y de abordarlas en serio. Entonces, celebro la diversificación, pero no el énfasis, digamos, ¿no? Porque el énfasis, a mi juicio, es una visión de continuidad, digamos, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. O sea, el plan de emergencia habitacional sigue apretando en su mayoría las mismas dos palancas, digamos, ¿no? Que ya las describimos acá. Y por lo tanto, a mi juicio, esto, pensando en esa segunda etapa que señalaba Sebastián, es importante pensar esa segunda etapa, pero bueno, efectivamente haciendo un giro en el timón, digamos, porque si, insisto, seguimos haciendo lo mismo, no seremos capaces de abordar el problema en su conjunto, ¿no? ¿Son realmente dos etapas? O porque en el fondo también es interesante ver esto, me gustó esta analogía con el terremoto, que tú nos solucionas el 25% de las personas que fueron afectadas por un terremoto. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer efectivamente esta asociación público-privada que de alguna manera catalice procesos para acelerar esto? Porque son muchas las unidades que faltan, pero en el fondo eso es lo que vemos hoy día. Si nosotros proyectamos eso también es como bien atemorizante. Sí, de hecho, y los números tampoco acompañan. Los números tampoco acompañan. Yo sé que no queremos enfocarnos en los números, pero si uno mira la cantidad de viviendas
A esta altura, mitad de gobierno, deberíamos llevar alrededor de 130.000. Con los cálculos optimistas estamos en 110.000, digamos. O sea, tampoco está alcanzando. Y si uno mira, hace un doble clic sobre eso y mira el avance por distintos programas, que son estas dos palancas, la que está más rezagada es la palanca de sectores vulnerables, digamos, ¿no? Entonces, que está afectando también el punto más de fondo anterior, digamos. Entonces, tú me preguntabas cómo podemos acelerar esto, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo distinto? Yo creo que aquí y algo que hemos comentado, hay que pensar este problema mucho más integralmente, hay que pensarlo de una manera mucho más conectada. ¿A qué me refiero con esto, digamos, ¿no? Lo decía la Pía, digamos, cuando pensamos en esto entre mercado y Estado, cuando hablamos de cooperación público-privada, ¿a qué nos referimos, digamos? Estos son dos fenómenos que también, como señalaba Slaven, están absolutamente conectados, digamos. O sea, lo que está pasando en el mercado de vivienda, aunque se vea este sobrestock y diga uno cómo eso conecta con el déficit, están conectados en que los fenómenos que están detrás, que han hecho que el precio de la vivienda crezca, son mucho más amplios que solamente el alcance de lo que hace o no hace el Ministerio de Vivienda, digamos. Entonces, esto no es un problema de vivienda, es un problema también de ciudad. Esto no es solamente un problema de ciudad, sino que también es un problema de financiamiento. Esto no es y por lo tanto, para resolverlo, no solamente hay que involucrar al próximo ministro de Vivienda, sino que probablemente al ministro de Hacienda también, y probablemente también a la banca, y probablemente también a los desarrolladores inmobiliarios. O sea, es más que un acuerdo exclusivamente del Parlamento. Este es un verdadero plan nacional por la vivienda y la ciudad, en el cual todos tenemos que colaborar para hacernos cargo de eso. Eso pasa por ejemplo, mirar los efectos de estas 20 normativas que yo te decía que han tenido efecto en precio, digamos, ¿no? Seguimos cargándole la mano al mismo carro si seguimos pensando, por ejemplo, insisto, en pagar la PGU a través de mayores impuestos para la vivienda. Bueno, estamos tapando desvistiendo un santo para vestir a otro, digamos, ¿no? Si no nos hacemos cargo de la excesiva regulación que existe en el sector bancario, por ejemplo, que con justa razón tuvimos una crisis subprime hace algunos años atrás. Eso implicó una serie de resguardos que había que tomar para que no se volvieran a dar, por ejemplo, burbujas inmobiliarias, etcétera. Y eso elevó en Basilea III, bueno, hay una serie, no me voy a meter en temas detallados, una serie de regulaciones nuevas que hacen que sea más caro, digamos, entonces los créditos. Y bueno, la verdad es que uno podría estar de acuerdo. Es importante, sí, por supuesto, pero si uno suma eso, los materiales, suma el efecto en suelo, bueno, todo termina en un número, que es el precio de la vivienda. Y eso cómo crece en comparación con los salarios de las personas, digamos. ¿Y cómo ves tú desde la sociedad civil? En el fondo, básicamente cuando hablamos de acelerar estos procesos, esta conjunción pública-privada de alguna manera empieza a quedar fuera de la esfera de la sociedad civil. Como es difícil acceder al lenguaje, al tecnicismo, a las decisiones. ¿Cómo lo ves tú en términos de la organización y en términos de las organizaciones civiles y la sociedad en general? ¿Cómo podemos, crees tú, ir acelerando estos procesos? Ya tengo muy rayado mi cuaderno porque no sé si... Claro, pero escuchando lo que dijeron el CEO y el Nico, de partida yo rescataría lo del plan de emergencia. Estoy de acuerdo con eso, creo que es algo positivo y en particular respecto del tema del arriendo. O sea, dentro de esta meta de 260.000 unidades, hay 20.000 unidades que se plantean para arriendo a precios justos, ¿cierto? Eso es un avance súper sustantivo de la política habitacional, pequeño respecto a la envergadura de lo que se requiere, pero hay una apuesta por la generación de oferta, que es algo clave en materia de arriendo. O sea, con puro subsidio a la demanda, los países que uno más admira no han llegado a generar sistemas de arriendo protegido. Estos sistemas tienen distintos pilares. Un pilar son los subsidios a la demanda, otro pilar son los incentivos a la generación de oferta. Y ahí hay incentivos económicos, ¿cierto? Financiamiento, hay incentivos tributarios, incentivos normativos desde la planificación urbana. Y hay otro pilar que tiene que ver con la institucionalidad y, si queremos ser más ambiciosos, con la gobernanza del mercado. Y acá estamos tratando de avanzar de a poquito. No tenemos una política de arriendo, tenemos un programa de subsidios a la demanda de arriendo con algunos pilotos de generación de oferta, que igual es una meta súper ambiciosa de estas 20.000 unidades, pero todavía es muy insuficiente respecto a lo que se requiere. Eso iría como primera cosa.
yo creo que hay que ser más, no quiero usar la palabra agresivo, pero sí valiente o atrevido en temas de arriendo. Y quiero poner solo un dato sobre la mesa. Cuando uno mira los datos del MIMBU Conecta, a los que nosotros accedimos por ley de transparencia, que muestra la demanda real por vivienda, tenga o no tenga subsidio, muestra las preferencias de las personas que aspiran a postular a un programa de vivienda o que ya tienen un subsidio en la mano, uno ve que la RM, la demanda por arriendo entre el 2022 y 2023, alcanza un 40% de las preferencias. Y cuando uno mira cuál es el presupuesto que destina el Ministerio de Vivienda a temas de arriendo, es súper marginal. Yo sé que no se pasa una relación uno a uno, porque es mezclar peras con manzana y me van a retar los economistas de esta mesa, pero en el fondo el Ministerio de Vivienda está destinando un 5% de su presupuesto a subsidios de arriendo, más o menos un 5% a generar oferta, y la cantidad de demanda que tiene es enorme, y con esta cantidad de recursos veo muy difícil que lo logremos. Obviamente no es solo un tema de recursos, y creo que hay un tema ahí de innovación, o por lo que se hace al principio, de buscar nuevos mecanismos, y creo que el ministro Montes y la presidenta de Administración General la tenía muy difícil, porque el Estado tiene una inercia muy grande. O sea, tenemos grandes problemas y el Estado es un monstruo, o no un monstruo, pero un aparato súper pesado, que yo creo que es fundamental que exista. De partida, los países con arriendo protegido tienen un Estado que ha estado muy presente en el origen de ese arriendo protegido, pero le cuesta mucho moverse, es muy lento, y la sociedad civil, que es el sector que yo represento hoy día en esta mesa, es un camino para innovar mucho más rápido. Obviamente tiene que estar resguardado y regulado, no puede haber innovación a costa de corrupción, a costa de malas prácticas, a costa de beneficiar a alguien que no rinda cuenta de las platas que recibió, etc. No, tiene que ser súper regulado, pero también tiene que ser rápido. Y ahí, por ejemplo, yo valoro un montón, y hemos tenido una súper buena relación con la DPH, que tiene esta misión súper difícil de tratar de innovar al mismo tiempo que arrastra esta inercia, pero también ahí uno querría un poquito más de agilidad en ciertas cosas, como de resolver problemas que son súper chicos. De repente son minucias que no voy a entrar a detallar, pero hay cosas que no tienen que ver con modificar leyes, ni con crear nuevos presupuestos, son cosas a veces de gestión, que se vuelven súper difíciles para operar el programa. Entonces, creo que hay temas que se pueden ir corrigiendo en el camino. Por otro lado, quería decir que estoy súper de acuerdo con el Nico del tema del financiamiento. Creo que una política habitacional, y bueno, con Slaven, como que radica en el Ministerio de Vivienda, está condenada al fracaso. Cuando nosotros necesitamos una visión integral que implique mirar cómo se financian los proyectos y entender esa lógica. Si uno no entiende, no sé, que un desarrollador se va a endeudar al banco para hacer un proyecto, o una entidad de la sociedad civil también se tiene que endeudar al banco, y te prestan plata a unas ciertas tasas, tú después vas a tener que cobrar o recuperar eso, parte de estos recursos para poder pagarle al banco, y si no tienes condiciones preferentes de financiamiento, no vas a poder ofrecer condiciones preferentes de acceso a la vivienda. Entonces, hay que involucrar acá el tema del financiamiento, pero agregaría un pelo más a la sopa, que es agregar el tema de la protección social en un sentido más amplio. Y ahí lo digo porque nuestra fundación, junto con generar oferta de vivienda, que es el problema numérico, la cantidad de vivienda, ¿cierto?, hay un tema de gestión social de la demanda, de acompañamiento social de la demanda, que es invisible para el Ministerio de Vivienda. No para esta administración en particular, sino para los ministerios de vivienda en general, digamos, que a nivel sectorial ven solo para su tema. Y quiero poner un ejemplo súper concreto. Hoy día las personas que tienen subsidio de arriendo regular van a quedar sin vivienda de arriendo protegida o como a precio subsidiado en 3 años. Si esa persona después se va a vivir a un campamento, la política de arriendo es un fracaso. ¿De qué sirve que esa persona arriende bajo condiciones más protegidas durante un periodo para que después se tenga que ir a llegar a sin agua a vivir un campamento? No hay una planificación de la política habitacional como en términos del ciclo de vida del hogar, y no está considerado, por ejemplo, que ese hogar reciba acompañamiento social o asistencia técnica durante su estadía en la vivienda para saber a qué viene después, ¿cierto? Cómo postular, por ejemplo, la vivienda de propiedad. Quiero tomarme lo último que dijiste, hace falta planificación. Es contigo, Slaven, porque creo que acá
me encantaría que viéramos también esta idea de cómo vamos uniendo las piezas y acelerando los procesos, pero creo que también eso está hoy día marcado en un escenario político que justamente va acelerando ciertos procesos. Estamos a puertas de las municipales son súper importantes para setear de alguna manera el panorama político para la presidencial. ¿Cómo podemos hacer, que acá vuelvo a ti porque tú me spoileaste esta pregunta, cómo hacemos que la vivienda, que la construcción de la ciudad, que generar esta ciudad integral y todo, cómo hacemos que eso sea una prioridad? Como spoileé la pregunta, tampoco la voy a responder. No, mentira. Pero quiero colgarme una cosa antes y voy al tiro para allá. Respecto del plan de emergencia, creo que sí, que uno tiene que valorar el compromiso político, tiene que valorar el compromiso institucional, pero 65.000 viviendas por año es 30% menos de lo que hacíamos en los 90. Es muy poco, es el 25% del problema total. Y así todo el ministerio está corriendo, se está sacando la mugre y va a llegar apenas a resolver el 25% del problema. De verdad se están esforzando muchísimo. O sea, porque además en el intertanto, literalmente se incendian o se inundan y después se incendian y se vuelven a inundar. Y están corriendo, tratando de resolver estos problemas y no tienen tiempo para pensar en otras cosas porque están literalmente reaccionando todo el tiempo. Y es muy difícil. En el primer año había... y se hicieron algunas cosas. O sea, el tema de nuevas modalidades. El arriendo se entró con fuerza el primer año. Los temas de financiamiento también. Hay una inquietud al principio de acá hay que pensar en mecanismos alternativos, buscar instrumentos de financiamiento, cómo abaratar el crédito hipotecario. Algo hubo y después se perdió. Y se lo perdió porque se lo llevó la contingencia, como suele pasar. Pero en cualquier caso, es un plan que no era tan ambicioso, que partía fundamentalmente en estas dos palancas y con un presupuesto limitado para la magnitud del problema. Y además es algo que es bien sintomático. Todas las partes complementarias del plan, más que ser soluciones a algunos problemas, eran bypasses de algunos problemas. Las viviendas que sean parte del programa habitacional no tendrán que tener X permiso, o se solucionará por esta vía, o no tendrán que pasar por acá, o tendrán el IMIB hacia el final. Eran puras como, cuando hablamos de permisología, eran como ciertos fast tracks, pero no resuelves nada del problema de los permisos. No resuelves nada de lo difícil que es desarrollar el proyecto. Solamente le dicen, bueno, usted, porque es muy importante, váyase por aquí. Pero no hacemos los locos respecto de cuál es el problema que está acá. Y como hablábamos antes, están vinculados. Están comunicados. Entonces, la solución del problema no puede ser que solamente un porcentaje de las familias se vaya por un camino más rápido. Eso no es una buena política pública. Ahora, pensando, y a propósito de la planificación y el rol de los alcaldes, de los gobernadores y de la ley general. Nosotros tenemos hoy día, ustedes han visto la ley general o han visto la ordenanza, es 400 páginas de artículos sucesivos que van pegándose unos con otros con modificaciones de las modificaciones de las modificaciones. Es muy difícil entender algo ahí. O sea, y es por eso que al mismo tiempo los municipios, las direcciones de obra y otros también se enredan porque se interpreta por acá, se interpreta por allá y entonces salen circulares aclaratorias de cosa que es un árbol de Pascua, de años de modificaciones en el margen, donde una de las últimas modificaciones más relevantes, precisamente junto con el plan de emergencia habitacional, es la ley de integración social en la planificación, que le entrega súper buenas herramientas al Ejecutivo para que a través de la ley y su ordenanza puedan hacer planes explícitos de integración social en el territorio, poner beneficios normativos en ciertas zonas, densificar los corredores de transporte público y un montón de cosas, y sin embargo no hacemos, la ley está vigente y no hemos implementado nada al respecto porque es muy difícil. Y si tú te sientas y vas a hablar con el GORE de la región metropolitana para ver qué modificaciones puede implementar en la planificación intercomunal, a propósito de estas atribuciones que te da una ley que está vigente hace 2 años, los planes, los tiempos de modificar un plan intercomunal son 7 años. O sea, llevo 2, cuento 7 a partir de ahora, y en 9 años más voy a poder ver en los instrumentos de planificación algo que ya está vigente hoy día. Eso es inaceptable. O sea, hay un consenso de que hay que planificar mejor, hay un consenso de que hay que buscar poner incentivos normativos, ver incentivos a la integración, cómo aprovechar mejor las zonas de oportunidad. Sin embargo, no somos capaces de implementar incluso herramientas que ya están aprobadas en la ley. ¿Okay?
Hay una ventana, a propósito de la planificación, si uno se lo lleva a la lógica más local, cuando tú hablas con alcaldes de Renca, de Maipú y de otras comunas que son interesantes porque necesitan desarrollo porque tienen muchos déficits también en sus comunas. Entonces tienen que lidiar con esta lógica de los vecinos actuales que no quieren que haya más desarrollo porque a nadie les gusta que le hagan un edificio al lado, pero necesitan viviendas porque tienen allegados y tienen campamentos en sus comunas. Pero políticamente están atados de manos. ¿Por qué? Y a propósito de cómo yo posiciono estos temas. Porque si bien es cada vez más la gente que no tiene vivienda y cada vez más la gente que paga mucho en un arriendo o en un dividendo respecto a su ingreso, porcentualmente son muchos menos que los que no tienen este problema. Cuando tú pones en cualquier encuesta, en la CEP, en la ACADEM, en la Ipsos, o lo que fuera, y que ordene los problemas prioritarios, vivienda siempre es como el octavo. No es más. ¿Y por qué? Porque si bien son centenares de miles de familias las que tienen el problema, son relativamente pocas comparados con el grueso de la población. Y si tú te enfrentas a un dilema electoral, vas a pensar en tus actuales vecinos que no tienen ese problema. Puntual. Entonces, ¿qué es lo que te dicen esos alcaldes? Yo quiero que haya densificación, necesito que haya más oferta, pero tengo una elección en 6 meses más, yo no puedo hacer eso. Y te dicen para callado, y no tan para callado, dicen, necesito que alguien me obligue. Necesito poder echarle la culpa a alguien más. ¿Cómo? Sí, echarle la culpa a la gobernadora o al gobernador, al desde arriba. ¿Por qué? Porque eso se resuelve a escala de ciudad, no a escala de comuna. O sea, ¿cómo haces planes de ciudad, planificación a nivel de ciudad y que acá, donde hay una línea de metro con estaciones, me da lo mismo, perdón, me voy a poner dictatorial, pero eso se resuelve a nivel de ciudad, no de los vecinos inmediatos de la estación. Si le pregunto al vecino inmediato de la estación, me va a decir que no quiere que se construyan edificios. Y si yo estuviera ahí, tampoco los querría, porque a mí me encanta vivir en una casa a una cuadra del metro. Obvio, si me preguntas a mí, obvio que yo voy a decir eso. Pero la pregunta es que eso no se puede resolver a esa escala, se tiene que resolver una mirada desde más arriba. Y eso es a nivel de gobierno regional, eso es planificación intercomunal. Y si me apuras, quizás es algo que tiene que ir desde más arriba todavía en términos de si es que van a haber tales y cuales inversiones, la densidad no puede ser inferior a X. Punto. O sea, te fijas, o sea, no, porque si tú, insisto, esa discusión siempre es de no construir más y mantener el status quo. Llevamos muchos años construyendo menos viviendas de las que necesitamos y construyendo además viviendas mucho más apretadas de lo que necesitamos. Quiero hacer solo un punto. Acá no voy a hacer la apología al crecimiento en extensión masivo y el suburbio bucólico pastoril donde campo se puebla así hasta el horizonte. Pero salgan de Santiago, vayan a cualquier ciudad mediana, pequeña, y fíjense cómo, incluso en localidades rurales, tú ves que tienes viviendas pareadas o en trencitos de 4 viviendas en terrenos de 120 metros en la periferia de Nueva Braunau. ¿Alguien sabe dónde queda Nueva Braunau? ¿No? Nueva Braunau es en la 10ª región, un poco hacia la costa. Y rodeando Nueva Braunau está lleno de parcelas de agrado. Parcelas de agrado que compra gente de altos recursos para tener una vivienda de descanso. Y al mismo tiempo, en un espacio, cuando yo digo la periferia de Nueva Braunau, son 200 metros más allá del centro de Nueva Braunau, porque es chiquitito. No es la periferia de nada, es muy pequeño. Y sin embargo, apretamos a la gente y las obligamos a vivir en terrenos que son escasos, chicos y caros. Y es absolutamente absurdo. ¿Ustedes saben qué porcentaje del territorio nacional está ocupado por ciudades? ¿Alguien se le ocurre un número? Cualquiera. ¿Qué porcentaje del territorio está ocupado por ciudades? 0,4%. 0,4%. De hecho, la región que tiene más área urbana es la metropolitana, que tiene un 5,5%. Que uno piensa que Santiago ocupa toda la región, 5,5% del territorio. Estamos apretados, muy apretados, tanto en extensión como en altura, con una decisión que es absolutamente discutible. O sea, no podemos no plantearnos qué. O sea, ¿se pueden hacer otras cosas? Por cierto. ¿Puedes vincularlas a beneficios normativos asociados a provisión de vivienda social? Ojalá. Se pueden hacer un montón de cosas en ese plano, y esa es una agenda que es completamente de la potestad de los alcaldes y alcaldesas, gobernadoras, y cabe ahí. Y el tema es en qué momento pueden
tener los incentivos electorales para hacerlo. Yo digo, al principio, una elección de frente, ningún motivo. Próximo año, marzo, nos sentamos a trabajar con los quienes sean electos. Hoy día probablemente no va a tener ninguna posibilidad de implementarlo. ¿Cómo, Nicolás, ves tú el mismo tema? ¿Cómo desde los privados, como desde los gremios, por ejemplo, podemos incentivar esta discusión para que sea política, para que sea toma de decisiones? Porque me quedé pensando en lo que decía Clara, por ejemplo, estos cambios normativos a nivel regional pueden tomar 7 años. Por lo tanto, si nosotros pensamos en resolver el déficit de vivienda hoy día, es algo que no nos sirve en términos de corto plazo. Pero es que si nos partimos luego, siempre vamos a tener ese proyecto de modificación, ese proyecto de ir pensando desde la planificación. ¿Cómo hacemos para que desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos regionales, cómo vamos impulsando esas agendas? Pensando también que el próximo año va a ser absolutamente tema, que es un tema que podemos levantar también dentro de esa agenda. Yo creo que voy a volver en parte a lo que, porque creo que la única forma de que deje algo en esta conversación es que insista en algunos puntos que creo que porque se han dicho muchas cosas y muy interesantes varias de ellas, digamos, ¿no? Entonces, y yo tiendo a pensar que la única forma de que esto tome una mirada más amplia es mostrando que este es un problema más amplio que como lo hemos entendido hasta ahora, digamos, que es algo que señalaba hasta ahora. Mira, un puro ejemplo que de alguna manera también nos ilustra cómo están conectados. Para poder hoy día acceder en Chile a una vivienda de 2.000 UF de manera privada, digamos que uno la comprara en el mercado, uno estaría pagando un dividendo del orden de 300.000 pesos hoy día, actualmente. Para poder pagar un dividendo de 300.000 pesos, uno requiere un sueldo más o menos de 1.250.000, dependiendo. Voy a ser también así como profesor, como hizo Slaven, digamos. ¿Cuánto creen ustedes, qué deciles de ingreso en Chile tienen un ingreso de más de 1.200.000 pesos? Básicamente los últimos 2 deciles, digamos. El decil 9, ingreso autónomo estoy hablando, ¿no? Decil 9 y decil 10. O sea, básicamente, y ahora miremos la oferta. La oferta en Chile, menos del 8% de la oferta actual que existe de departamentos de vivienda nueva, privada, digamos, es de menor a 2.000 UF. O sea, básicamente, todo el mercado inmobiliario está atendiendo al 20% de la población. Esto es para que nos hagamos una idea. Esto se ha intensificado en el último tiempo, justamente porque los dividendos hipotecarios han crecido mucho por efecto de la UEF, por efecto de la tasa, por el acortamiento de los plazos, por los retiros de fondos, etc. Podemos meternos en ese tema si ustedes quieren, digamos. Entonces, ¿qué está pasando con toda esa gente de todo el resto de los deciles de la población que hoy día no es capaz de resolver su problema en el mercado? Caen en la política de vivienda, básicamente, ¿no? Entonces empiezan a ser foco del MIMBU. El MIMBU, por el otro lado, está entregando hoy día, estoy pensando en la vivienda que la regala para los primeros 4 deciles. En algunos casos hasta 2.300 UF, digamos 2.000 UF, digamos, ¿no? Cuesta esa vivienda. Esos son, en dólares, más fácil, $80.000, digamos, ¿no? O sea, está regalando casas de $80.000 en la política de vivienda. Entonces, ¿cómo es posible, y volvemos al punto anterior, que mantenga sosteniblemente una política donde regala casas para los primeros 4 deciles y hay una serie de personas que están hoy día, que es como los que se dicen, ¿no? muy pobres para el mercado, que son cada vez más, y muy ricos para el Estado, que están entre medio, que en el fondo no tienen una solución, ¿no? Esto no puede ser así de discreto, digamos, ¿no? Es imposible que logremos solucionar el problema si pasamos con este nivel. Cuando digo discreto es que tenemos acá tú quedas adentro, quedas afuera y el resto, ok, arrégleselas como usted pueda. Sobre todo cuando esa brecha ha ido creciendo cada vez más, digamos. Entonces, y esto, insisto, ¿por qué pasa? Porque ha subido el precio, porque han subido los hipotecarios. Entonces, si es que no nos damos cuenta que estos factores están conectados, digamos, ¿no? Que lo que pasa en el sector inmobiliario impacta en lo que pasa en vivienda, digamos, ¿no?
Que lo que pase en la ciudad termine encareciendo el precio para los dos, digamos. Que lo que pase en los costos de materiales que ha pasado, por ejemplo, en el último tiempo. Ustedes habrán escuchado, probablemente ustedes vivieron en carne propia el efecto de la inflación durante los últimos 2 años, digamos, el crecimiento de un 14%. En los costos de los materiales de construcción, ese mismo año crecieron 3 veces lo que creció el IPC. ¿Cuál es el efecto que tiene eso en el precio de las casas que van a entrar? Porque esas casas no se han terminado hoy día. Y van a entrar en la oferta próximamente. Entonces, probablemente cuando digan, mira, han bajado un poco los precios porque hay un sobrestock. ¿Cómo viene la oferta que viene entrando? Digamos? ¿Viene al mismo precio, viene más cara, más alta? ¿Van a seguir bajando los precios? ¿O no? Probablemente no, ¿no? Entonces, insisto, si no nos hacemos cargo de todos estos factores, de los factores en general que han ido encareciendo la vivienda, y seguimos pensando esto como entregar subsidios a la demanda, como bien lo hemos dicho varias veces acá, la probabilidad de que lo resolvamos es nula, digamos, ¿no? Y la brecha va a ir creciendo cada vez más. No quiero ser pesimista además, sino que el llamado es a mirar esto de una manera integral. Este es un problema que nos convoca a todos. Y si el alcalde que está postulando solamente vela por su vecino, si el gobernador está pensando solamente en el corto plazo y no empieza a abordar el tema, por ejemplo, de la planificación y asume ese rol que nos dan las herramientas actuales, que por ejemplo describía Slaven, como la Ley de Integración Social, si el ministro de Hacienda está pensando única y exclusivamente en esto, si los bancos y las MFs y etcétera, no nos unimos voy a volver a insistir, en un plan nacional de vivienda y ciudad, no vamos a ser capaces de resolver este tema, lamentablemente. Oye, yo estoy súper de acuerdo con usted. Creo que además, tú dices que no quieres ser pesimista, pero la verdad es que esto es como... Creo que hay mucho por hacer todavía, y por lo tanto podríamos estar conversando mucho rato. Pero nos quedan poquitos minutos y me gustaría cerrar con ustedes, con Pía y con Sebastián. Es la misma pregunta, en el fondo, ¿cómo podemos hacer que la vivienda, la construcción de la ciudad, la construcción del barrio, cómo hacemos que esto sea una prioridad política? Gracias. A ver, hagamos la siguiente idea, ¿ya? Y ahora que estamos más en confianza, podemos decirlo. Miren, en promedio, ¿cierto? Si tomamos los datos de techo, básicamente en los últimos 5 años, en promedio, ¿ya? Estamos hablando de que 100 personas al día se van a vivir en un asentamiento informal, hoy día, en Chile, ¿ya? O sea, en este momento, mientras estamos conversando, lo más probable es que en el país hay alguien que está en ese momento estresado, armando algún tipo de maleta, yéndose donde tal vez su prima le dijo que había un sitio esperando, ¿ya? Y no sé cuánta gente está en la misma situación yéndose a una vivienda nueva, ¿ya? Por decirlo así. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, de que hay 100 personas al día, lo que yo encuentro más interesante de ese dato es que nos empieza a mostrar que el asentamiento informal en Chile se transformó en una solución, ¿ya? La gente en su horizonte está como una solución. Ese es el momento en que te está mostrando que la política pública está fracasando. O sea, la institucionalidad no es en el horizonte de las familias, ¿cierto?, el camino mediante el cual consigo algún tipo de avance, desarrollo, solución, sino que es más bien por fuera de esa institucionalidad, ¿ya? Entonces, bueno, cuando uno se da cuenta de eso y uno revisa, bueno, pero hay algo raro acá. Que todos los datos que hemos hablado, y yo creo que esta pregunta es en lo más profundo, o sea, son datos que teníamos hace 15, 20 años. O sea, el precio de la vivienda venía al aumento que decía Slaven hace 15 años. Los campamentos, catastros de techo, mostraban desde el año 2011 un aumento de más o menos 3.000 familias anuales. Y que uno los decía, ¿ya?, constantemente. Los datos de migración, o sea, también se veía con mucha claridad. Las parcelas de agrado. Son todos datos que uno podía decir, existía alguna fuente de datos que te daba cuenta de eso hace 15 años atrás. No se hizo nada estructural. ¿Por qué? Cuando uno mira a la gente que ha estado en los cargos, es probablemente los mejores de los nuestros en cualquiera de los sectores. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí viene la pregunta de qué hacer, que decía la Bea, en donde podríamos tirar propuestas de política pública y todo, y creo que las vamos a ver y las podemos leer y van a salir constantemente, pero yo quiero ir a un punto más allá. Yo creo que la principal respuesta está de alguna manera en la gente que estamos hoy día acá reunidos,
¿ya? Y quiero explicar por qué. Porque es la forma en que nosotros hemos tratado de instalar el problema. Y yo creo que si hubiera que partir por algún lado, es partiendo por nosotros, vale decir el mundo como el urbanismo, por decirlo de alguna manera, que a veces es una mezcla como el mundo artista con un mundo académico. Ambos son súper complicados. O sea, entonces, ese mundo urbanista creo que ha sufrido de ciertas enfermedades. La primera es la mimburización, por decirlo así, del problema, que es lo que hemos estado hablando acá. O sea, es el ministerio el que tiene que resolverlo. Cuando probablemente esto es mucho más atingente a una hacienda, a un interior, a una subdere, ¿ya? En la medida que no salga el ministerio, va a ser muy difícil, por lo tanto, resolverlo. Segunda cuestión, diría yo, es hablar de ciudad, ¿ya? Y ahí, o hablar de casa, o hablar de vivienda, más bien. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que hay una dimensión que la vivienda es algo que lo entienden los comités de vivienda, ¿ya? Pero la vivienda no es, la gente no dice, tengo mi vivienda, digamos. O sea, se puede hablar de la segunda vivienda, si queréis, pero la gente habla de una casa, de su hogar, lo que sea. Y la ciudad, yo creo que tampoco se entiende. La ciudad es como cuando uno dice el Estado, es un ente que está ahí, pero que no lo vivo constantemente como concepto. Pero la idea de barrio, yo creo que la idea de barrio es sumamente penetrante en Chile. Es la forma en que la gente finalmente vive esa ciudad, ¿ya? No quiero decir que no miremos conceptualmente la ciudad, sino que creo que la forma en que podemos meter el tema, más allá de hablar solamente cuál es el techo, digamos, y las cuatro paredes, yo creo que hay una dimensión de barrio que deberíamos enfrentar con más fuerza. Tercer elemento es la idealización de los problemas, ¿ya? Entonces, lo que nos pasa, creo, es que yo siempre hablo del MP3 como ejemplo, ¿ya? Y es que básicamente el MP3 es bien interesante, porque en el fondo lo que hace el MP3 es que reduce, ¿cierto?, la canción, le saca toda la información, que en general el 90% de la gente no va a ser capaz de retener ni escuchar. Entonces es una información, por decirlo así, de baja calidad. Pero es la forma en que toda la gente en todo el mundo la pudo bajar. Hoy día ya no, digamos, pero en su momento. ¿Cierto? Es el tipo de formato. Bueno, a los planificadores, a los urbanistas, a los arquitectos, ¿de qué manera podemos hablar en ese concepto los temas de planificación? Cuando uno piensa en planificación, inmediatamente en la cabeza se viene con una cuestión gigantesca, con una cifra, sigla, que no soy capaz de entender, con mapas que no soy capaz de entender. ¿De qué manera eso se puede simplificar? Para que la gente, y esto es interesante, porque cuando uno habla de un plan regulador es como una lata. Pero en realidad la planificación es de las cosas más interesantes que hay, porque significa soñar, significa mirarse en el futuro. Entonces, ¿cómo invitamos a la gente a soñar? Entonces, para eso, seamos capaces de simplificar justamente los contenidos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es la forma en que eso puede penetrar en los medios de comunicación. Si eso penetra en los medios de comunicación, penetra en la política. Entonces, si nosotros no somos capaces de estar en los medios de comunicación hablando de este tema y que se entienda en un matinal, no va a entrar en la política y por lo tanto no va a entrar en las decisiones. Y eso es de alguna manera lo que ha pasado, porque eso significa que tu propuesta, tu concepto sea imperfecto. Y eso probablemente a nuestro mundo nos cuesta, ¿ya? La imperfección. Y por último, hablar no es del problema, sino que hablar de la oportunidad. Y yo creo que la vivienda, los barrios, la ciudad, no es el primero de nuestros problemas, pues entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hay otros problemas, tal vez temáticas que son más urgentes. La seguridad, para qué hablar, el empleo, ¿cierto? La inversión, la economía. Pero es interesante darse cuenta que la vivienda, el barrio, la ciudad, sí puede ser el primero de nuestras oportunidades de desarrollo. Entonces, si empezamos a hablarlo en esa lógica, no pelear en la cancha de los problemas, pero pelear en la cancha de las oportunidades y mostrar que justamente una proyección de enfrentar el acceso, hoy día, la falta de acceso a la vivienda, de enfrentar justamente los barrios integrados, las ciudades más justas, de hacer un plan como país, el gran plan nacional que bien decía el Nico, hacia el futuro, va a significar entonces una oportunidad de desarrollo. Yo dejaría esos puntos para cada uno de nosotros, digamos, para tratar de penetrar en la agenda política de las decisiones con estos temas. Súper. Sí. Inspirador, Oye, difícil hablar después. Está bueno, ahí dice. Difícil hablar después y también me imagino que por la hora ya estamos en la etapa más de cierre, entonces voy a ser breve, estando ultra de acuerdo con lo que planteas. Yo creo que hay un desafío de mostrar cómo los problemas están vinculados entre sí y que no son estancos.
Me acuerdo cuando yo partí con la fundación, con otras personas, Jonathan Orrego, La Rosario, que son encargados de inmobiliario y social del área, o sea, de la fundación, fuimos a Nuevo Amanecer, el campamento de Cerrillo. Y fuimos a caminar por ahí. Es un problema tremendo para digamos, la municipalidad de Cerrillo, pero también para la ciudad, ¿cierto? ¿Por qué se forma eso? Y tú lo mencionabas ahí al principio, en el fondo, cuando el mercado formal no te da respuesta, busca soluciones informales. Y hoy día hay problemas de distinto tipo, por ejemplo, de seguridad. Y la seguridad es una prioridad para la opinión pública. Pero si uno no entiende que ese problema de seguridad también tiene una raíz en la vivienda, estamos sonados. Y es nuestro trabajo explicitar esa vinculación. Cuando fuimos a ese campamento preguntamos, ¿de dónde viene? Una persona que, mira, vengo ahí al frente. Yo arrendaba en la villa que está justo al frente del campamento, pero pagaba un arriendo tan caro que no pude seguir pagándolo y me vine a este campamento. Y ese dato como casuístico después se ve refrendado y reforzado por lo que arroja el catastro de campamentos de techo, el catastro del MIMBU, ¿cierto? O sea, hay una realidad estadística muy contundente. La mayoría de la gente que llega a un campamento llega porque no puede pagar el arriendo en una vivienda formal, o incluso informal, a veces sin contrato incluso. Si no entendemos esa concatenación de los problemas y lo vemos como un fenómeno aislado, no vamos a darle prioridad al tema de la vivienda. Entonces, yo creo que ahí hay un tema como importante de visibilizar. Lo segundo, creo que hay que visibilizar la demanda, ver cuáles son las demandas. Tú también lo mencionaste en un momento. Por ejemplo, este dato del MIMBU Conecta, para mí es súper potente. Hay un 40% de las personas que están inscritas en estos registros con el cual el MIMBU toma decisiones, ¿cierto? Entendiendo que el MIMBU no es el único ministerio, pero que están esperando una vivienda de arriendo y no estamos generando esa oferta, ¿cierto? Hay que conocer a las demandas y ver y poner eso, digamos, en la opinión pública. Lo tercero, y tomando los eslaven de los municipios, súper concreto, hay una piedra de tope hoy día en la planificación. La ley de integración al principio intentó hacer ese movimiento como más dictatorial o más autoritario, de ir de arriba para abajo con la obligación de integrar, y la discusión en el Parlamento fue como nones. Aquí el poder lo tienen los municipios, y ahora los municipios tienen la obligación de generar incentivos o resguardos en los planes reguladores. Además están los gobiernos regionales, ¿cierto?, que pueden incluir estos incentivos en los corredores de transporte y en torno a cierto tipo de infraestructura. Pero hoy día en el fondo la pelota está mucho en la mano de los municipios, y yo creo que los municipios necesitan apoyo y herramientas para poder generar solución y respuesta a estos problemas. Y voy a poner dos casos súper concretos. Lo primero, es súper difícil calibrar los incentivos y resguardos en la planificación. O sea, aparte de lo lento que puede ser, bueno, hay distintas como medidas, no necesariamente una modificación entera del plan regular, podría ser una enmienda, ¿cierto?, un seccional, pero la posibilidad de saber a qué incentivo va a reaccionar el privado sin dejar algo sobre la mesa o no poner una norma que sea tan exigente, una exigencia, ¿cierto?, de integración, tan fuerte que al final el mercado se vaya para otra comuna al final, es un ejercicio súper complejo. Entonces se requiere un apoyo en la planificación a los municipios, pero no solo en la planificación, en la implementación de la política, y ahí me voy al tema del arriendo. Hemos recibido desde la Fundación muchos llamados de alcaldes, de SECPLAS, de unidades de vivienda, que quieren hacer proyectos de arriendo. Hay financiamiento público para el arriendo. El Ministerio innovó en el marco del plan de emergencia, generando subsidios y préstamos para desarrollar oferta de arriendo. Ningún municipio sabe cuánto cuesta la operación de un proyecto de arriendo, ni quién lo va a operar. Y si no hay asesoría en ese tema, difícilmente se van a desarrollar proyectos de arriendo, aunque esté el financiamiento y aunque esté el suelo. O sea, es súper paradójico. Entonces, hay un tema ahí de necesidad de mirar a los municipios. Y lo último, tomando un poco el guante de lo que decía Isa, y es una mea culpa autocrítica que uno hace también desde su vereda, en este caso la sociedad civil, hay un tema de comunicación. O sea, nosotros, por ejemplo, como fundación hemos tenido un montón de aprendizaje en estos 3 años que tenemos, pero nos falta tiempo, nos faltan manos para comunicar, y uno de los objetivos estratégicos que tenemos también es comunicar. ¿Por qué comunicar? Porque queremos, para que esto escale, que hayan otros como nosotros y otras como nosotros, no solo nosotros, porque obviamente nosotros somos una raya en el agua respecto
a la envergadura del problema. Pero si no estamos comunicando lo que estamos haciendo, difícilmente va a poder replicarse. Entonces, creo que hay un tema súper importante de comunicación para replicar los modelos de oferta que estamos generando, pero para también legitimar el arriendo en la opinión pública, ¿cierto? Y para fortalecer las políticas públicas de arriendo. Eso. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que me dices. Yo quería dar un último comentario. Okay. Es que no queremos terminar esta situación. Aquí, a propósito de comunicar y cómo se instalan cosas, es como anexo de última hora, ¿sí? Último aviso. Lo dijo Ricardo cuando habló de campamentos, habló de campamentos crimen organizado, lugares donde el Estado no entra. Ese campamento, yo creo que es súper distinto al campamento de los 90. El campamento de los 90, mira el campamento donde uno entraba, hacía trabajo voluntario, estaba instalado, eran campamentos de un montón de familias donde estaban esperando, trabajando por una solución habitacional. Hoy día la mayoría de los campamentos sigue siendo así, pero está empezando a instalar, a partir de algunos casos, ¿verdad?, que tienes campamentos que efectivamente son muy grandes, muy peligrosos, y se empieza a instalar esta idea de que el campamento ya no tiene esta cosa social, reivindicatoria, social, sino que se empieza a parecer mucho más a una vía miseria o a una favela. Y el día que empecemos a pensar en los campamentos así, estamos jodidos. Porque ni el Estado, ni las fundaciones, ni nadie va a querer. Entonces, en lo que podamos, en lo que nos toca, es como tratar de pelear contra que se instale eso, que los medios, ahora cuando encontraron a esta persona enterrada en este campamento en Maipú, era como, sí, porque los campamentos. No los campamentos. Y ese campamento, un par más, ¿verdad? Pero si se instala ese día, estamos jodidos. De hecho, Slaven, yo digo que no son campamentos eso. Llamémosles asentamientos informales. Campamentos son los de antes. Esa es una cosa. Entonces, a propósito de lo que uno replica, dice, y cómo se van instalando las cosas, lo que podamos pelear, porque si eso se instala, estamos muy complicados. Y otra cosa también a propósito de instalación de ideas, y esto es bien puntual, y como dato, se está haciendo el censo, ahora hace un mes, y queda un mes más. Y afortunadamente como que bajó un poquito pero al principio había mucho de esto, ¿no?, que me van preguntando las viviendas para meter migrantes en mi casa, y todo esto es una serie de fake news y empadronamiento y unas cuestiones lunáticas. O sea, salvo que si ustedes las creen, conversemos después. Si no las creen, ayúdenme, ayúdenos un poco a desarmar esas cosas. En el chat del condominio, del edificio, no, que van a cesar, no los voy a dejar entrar. No, agarrar a cachamales a la persona en el chat, porque es súper necesario. Es muy importante para las decisiones de política pública, muy importante para conocer, para saber dónde estamos. Entonces, de nuevo, cómo se van instalando estas cosas, que hay dos puntos que son anexos un poco a lo que nos toca ver, porque son fundamentales, y están muy, muy cercanos a lo que hacemos en los reinos, tanto cómo entendemos los campamentos, los asentamientos, o estas cosas del censo que se está realizando ahora. Cómo se instalan esos elementos puede ser súper nocivo y uno tiene que pelear en el día a día, tratar de no olvidarse, no dejarse estar, porque esas cosas se instalan y estamos con problemas. No, lo mío efectivamente va a ser muy, muy cortito y me quería conectar. No, yo no decía en contraposición a Slaven. No, en ningún caso, jamás haría eso con colegas, digamos. No, es que me resonó mucho lo que dijo la Pía a propósito de la conexión de los temas que a veces están, que aparentemente están desconectados, digamos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, y un ejemplo muy gráfico fueron los incendios que vivimos ahora, digamos, ¿no?, que tuvimos en el verano. Ahí, luego de los incendios, llegaron todos los grandes académicos a hacer un estudio. Ahí está el CIGIDEN, que conecta todas las universidades, digamos, para hacer el trabajo, y es extraordinariamente bueno el trabajo que se hace para evaluar los desastres naturales, las emergencias, etc. Entonces, la conclusión de eso es que la planificación, ¿no?, y es muy importante planificar bien, y los cortafuegos, y las zonas de interfaz urbano-rural, y las zonas forestales, digamos, cómo hacemos para que no estén conectadas, que es el gran tema, digamos, ¿no? Y levantan un cartel de la ley de incendios, digamos, ¿no?, porque por ahí está el asunto. Yo me pregunto, si se hiciera un gran cortafuego en ese lugar, ¿qué creen que pasaría al día siguiente? Estaría tomado, absolutamente, digamos. Tenemos al lado el Manuel Busto, el campamento más grande de Chile, digamos. Ahí me corregirán si todavía sigue siéndolo. Hay una serie de campamentos nuevos que se han instalado ahí.
Entonces, el problema a veces está bien, la planificación es muy importante, le hemos cargado muchas responsabilidades de la planificación, digamos, y esperamos que vaya resolviendo esos problemas, como por ejemplo en parte lo que se ha mencionado acá a propósito de la integración social, digamos, pero se demora mucho la planificación en ir absorbiendo esto, entonces no vamos a ver los esfuerzos en el corto plazo. El problema anterior, digamos, es del desborde de la ciudad, digamos, si hay un ejemplo, pero específico donde la ciudad está absolutamente desbordada, es Viña, la gran conurbación Viña Valparaíso, Quilpué, digamos, sumemos otro, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de vivienda anterior. Si es que, más que cortafuegos, estamos creando un acelerante, digamos, que entre medio de esos cortafuegos para que esto se vuelva a repetir en el futuro, ni Dios lo quiera, digamos, ¿no? Entonces, y por lo mismo, insisto, en este caso, si no nos hacemos cargo del tema de las viviendas, probablemente vamos a repetir los problemas de los incendios, digamos. El desborde de la ciudad está a veces previo, digamos, porque es donde se expresan, la ciudad se expresan los problemas que vivimos, los de desigualdad, los de seguridad, y ese es un ejemplo bien concreto de cómo podemos levantar esto políticamente, digamos, ¿no? Conectarlo, como decía la Pía, que me hizo mucho sentido. Bueno, y a mí me ha hecho mucho sentido todo lo que han comentado. Me cuesta hacer un cierre elocuente después de todo lo que han dicho. Creo que en realidad es muy enriquecedor por poder tener estas conversaciones, pero de verdad lo digo. O sea, creo que hay temas que podríamos seguir conversando mucho más en profundidad y seguir discutiendo, y yo creo que acá el compromiso, al menos que nosotros asumimos desde la universidad, desde el Centro Ciudad, desde el Magíster de Vivienda y Barrio Integrado, es justamente a poder proponer estos temas como parte de la agenda política, pero también la agenda urbana, la agenda profesional. Creo que hay muchos de estos elementos que tenemos que seguir escarbando, buscando soluciones, y nada más rico que poder haber escuchado sus comentarios, sus ideas. Así que nada, solamente agradecerles hoy día y también a todos quienes nos acompañan.